Saludos hermanos. Les habla Jorge Paredes Romero desde Lima, Perú. Ciertamente lo que viene sucediendo en estos días, en estos meses de este 2020, nos llama la atención y realmente necesita alguna explicación. Vamos a intentar hacerlo, pero con la ayuda de la palabra de Dios. Nosotros vamos a circunscribirnos exclusivamente, específicamente a lo que dice la Biblia, y de acuerdo a ello vamos a tratar de explicar lo que sucede. Por ejemplo, esto ha sido profetizado, ha sido anunciado, predicho en la Biblia, y según la palabra de Dios, ¿cómo sería la gente en estos tiempos? ¿Qué es lo que sucedería en los llamados los últimos tiempos, los últimos días? Pero también hay cosas buenas que predijo para estos días. No solamente cosas malas, pestes, enfermedades, terremotos, etcétera, inundaciones, sino también hay cosas buenas. Entonces vamos a ver en primer lugar qué nos dice la palabra de Dios. Pero antes de esto, vamos a tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, agradecemos la oportunidad que tenemos de poder predicar tu evangelio. Te suplicamos seas con nosotros y llegue esta palabra a los corazones de las personas que nos ven y nos escuchan, y que sea para bien y para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces decíamos que vamos a revisar qué dice la Biblia respecto a los sucesos para estos días, y vamos a revisar en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Efectivamente, si nosotros analizamos especialmente lo que somos personas mayores, ¿qué es nuestra vida? Está en mi recuerdo como si fuera ayer. Solamente tenía 10 años, 15 años. Recuerdo estaba en 20, 18 años en la universidad, pero parece ayer. Es como una neblina que aparece y se va. Y luego no tenemos nosotros certeza, noción exacta, precisa de lo que va a ser mañana, ¿o sí? Nadie sabe lo que va a suceder mañana, ni siquiera de aquí a unas horas. Entonces, ciertamente, nos preguntamos al ver las noticias por televisión, ¿a dónde va a parar este mundo? ¿A dónde va a ir a dar este mundo con todo lo que viene sucediendo? Hoy se producen estas lamentables tragedias de forma tan inesperada. Nadie espera que haya sucedido lo que está sucediendo en estos momentos, en estos meses. Nadie se lo pensaba hace un año atrás, ni siquiera hace meses, unos meses atrás, ¿no? En diciembre, en noviembre. En diciembre estaban festejando la Navidad tranquilamente. Y ahora estamos pasando estos momentos aquí en Perú. Pero en otros lugares del mundo ya han sucedido, ya están en una aparente calma, en una precaria calma, pero no sabemos lo que va a venir mañana ni pasado. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra aún más sobre esto? Y vamos a verlo en Isaías, capítulo 46, versículo 10. 46, 10. Dice Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Y no se refiere a esto cuando dice haré lo que quiero, a que va a ser las cosas caprichosas. No, Dios no es una entidad veleidosa, caprichosa, sino que simplemente hace lo que es bueno y busca lo que es bueno, aunque parezca lo contrario. Hace unos días conversaba con una persona y me dice, pero si dicen que Dios es bueno, ¿cómo permite todas estas cosas? Y yo le dije, usted tiene la respuesta, lo acaba de dar la respuesta. Dios no lo hace, Dios lo permite, que es muy diferente, pero lo debe estar permitiendo por alguna razón. Hay alguna lección que nos quiere dar a través de esta permisión. Y está escrito que justamente en algún momento, en algún instante de todos estos miles de años que ha transcurrido, ha habido una gran guerra allí en el cielo y el enemigo, a mí no me gusta pronunciar su nombre, el enemigo ha sido lanzado a la tierra con todos sus ángeles y lamentablemente aquí está obrando él y esto Dios lo permite por alguna razón, como lo dice también la palabra, que es para que se manifieste y se dé la gloria de Dios en algún momento, en algún instante, y eso va a suceder. Todo cuanto ha sido predicho en la Biblia ha sucedido de una manera precisa, exacta. Y hay algo que nos dice, estad atentos a cuando la higuera reverdece. Y la higuera reverdeció en 1948, la higuera es Israel. Estad atentos a cuando la higuera reverdece. Y eso ya sucedió hace 72 años. Yo tenía en aquel entonces 5 años de edad. De manera que las cosas han venido sucediendo y van a suceder conforme está predicho. Y tenemos entonces algo que también nos anuncia en Lucas capítulo 4, versículo 43. ¿Qué nos dice allí? Pero él les dijo, también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Eso dice el Señor Jesús cuando está hablando a sus discípulos. También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Entonces Él también trae buenas nuevas, no solamente anuncia terremotos, enfermedades y pestes, sino también buenas nuevas. Entonces esto está en Lucas 4:43. Y la gente que escuchó a Jesús quería saber cuándo iba a venir y si había algunas señales acerca de esto. Y él habló algo acerca de esto y lo dijo de una manera precisa. Él estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia? Y de la conclusión del sistema. Eso le preguntaron sus discípulos. Lógicamente que él tenía que darles una respuesta y la dio. Y está en Mateo 24:36. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. O sea que él no tenía tampoco la respuesta precisa de la fecha y la hora. Y por eso se dice que nadie anuncie sobre estas cosas, porque nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni Jesús, el Hijo. Solo el Padre. De manera que tenía que haber, los discípulos estaban siempre preguntando o inquietos acerca de qué pasaría antes de que venga ese reino que trajera paz, que trajera seguridad. Y los sucesos que predijo están ahora sucediendo. Antes de examinar esas pruebas que las estamos viviendo, veamos brevemente
acerca de una guerra que, como le dije antes, hubo en la región invisible, en donde viven los espíritus. Fue una guerra en el cielo. ¿Y qué ocurrió? Y eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, ¿qué ocurrió en el cielo poco después que Jesús comenzó a reinar? Según Apocalipsis 12 nos dice, por esta razón, alégrense, cielos y los que viven en ellos, porque hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes, lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Y ciertamente eso es lo que está sucediendo. El dragón y sus ángeles combatieron allí, y los ángeles fieles al Señor, a Dios, vencieron y se alegraron de que el enemigo fuera lanzado, pero los humanos no estaban contentos, no estamos contentos. Y es por eso que pasa ahora muchas cosas tan malas, tan perversas. Y es que este enemigo sabe que le queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Él tiene un corto espacio de tiempo. En Apocalipsis 12:7 dice, y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Y vencieron, lógicamente, los ángeles del Señor, los ángeles de Dios. Y en 2 Timoteo 3:1 tenemos un texto que es también muy importante, que nos dice así, pero debes saber que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Repito, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. En los últimos días, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Y es lo que estamos pasando ahora. Y esto fue anunciado, fue predicho y se está cumpliendo. Estos sucesos demuestran entonces lo que viene sucediendo ahora, que estamos en los últimos días. Esto es definitivo. Estamos en los últimos días. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y realmente a partir del siglo XX, cuando empieza el siglo XX en adelante, la historia registra innumerables cantidades de guerras y cada cual con más numerosos muertos. Han muerto 100, en estos 100 años han muerto millones de personas. Un historiador británico dice, refiriéndose al siglo XX, fue un siglo en el que hubo guerras casi de continuo, pues solo en unos pocos y breves periodos se produjeron conflictos armados en varios lugares. Y son las guerras mundiales, pero luego hemos visto nosotros una serie de conflictos en todo el mundo que han venido sucediendo. Pero además de esto, dice la palabra en Mateo 24:7, habrá escaseces de alimentos. Mateo 24:7, habrá escaseces de alimentos. Y esto lo vemos. Peleará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Eso está en Mateo 24:7. Entonces vemos que la palabra dicha ya hace miles de años está cumpliéndose hoy. No podemos dejar de prestar atención a estas profecías que están cumpliéndose y que ahora lo vemos no solo en terremotos, no solo en hambre, porque en Lucas 21:11, Lucas 21:11 nos dice lo siguiente, refiriéndose a que no solamente habrá guerra, sino habrá solamente hambre. Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro hambre y epidemias, y se verán escenas espantosas y grandes señales en el cielo. Esto en alguna manera podría haber sucedido, pero aún va a suceder de manera mucho más fantástica
en los años que vienen adelante. Entonces, Lucas 21:11 predice que habrán terremotos, habrá hambre, pero también habrá epidemias. ¿Y qué está sucediendo ahora? ¿Y qué ha venido sucediendo años atrás? Justamente ha habido una serie de pestes, pero a nivel mundial, no solamente en un nivel local, en una ciudad, en un país, a nivel mundial, como la tuberculosis, el paludismo, el cólera, etcétera. Pero hay otra característica más para estos días, y con esto termino. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1-5, describe cómo va a ser la gente en estos últimos días. Pero debes saber, repito, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1-5. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. Y no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Versículo 4. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo y amarán los placeres en vez de a Dios. Y el versículo 5 dice, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por su testimonio, por la vida que llevan, por la manera como se comportan. Tú vas a darte cuenta perfectamente con qué tipo de gente estás juntándote y a lo cual debes alejarte de ellos. Dice, aléjate de ellos. Entonces la Biblia no solo predijo que en los últimos tiempos iban a haber guerras, iban a haber terremotos, iban a haber epidemias, sino también habla acerca del comportamiento de la gente, cómo iba a ser. Se amarán a sí mismos, amarán el dinero, serán desleales, no sabrán dominarse, serán feroces, amarán los placeres más que a Dios, aparentarán tener devoción y demostrarán que ese amor de Dios, esa misericordia, el perdón, no está presente en ellos. Serán incapaces de perdonar. Y yo te pregunto, ¿se ha vuelto así la gente en tu comunidad, en el barrio donde vives, en el distrito donde vives? ¿Ves todas estas cosas? ¿En la ciudad o el país donde vives están sucediendo estas cosas? En realidad, aún algo peor va a suceder en algún otro momento más adelante, en el cual van a ser esta gente inicua, mala, que va a aparecer en cantidades, porque en realidad los últimos tiempos van a ser mucho más terribles, cuando los malvados, dicen Salmos 92:7, cuando los malvados brotarán como la mala hierba, y todos los que hacen el mal florecen, pero será para ser exterminados para siempre. De nada valdrá que abunden estos malvados, que florezcan para hacer el mal, porque finalmente serán exterminados. Y nosotros debemos tener ese verdadero conocimiento, porque ese conocimiento también en los últimos tiempos será ampliado, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que está escrito en la Biblia. Leerla, estudiarla, reflexionar sobre ella, en lo mayormente posible reunirse con su familia y hacerlo para que de esa manera el Señor more no solamente en tu espíritu, en tu corazón, sino en toda tu familia. Y si puedes esto compartir con los demás, como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes, en buena hora. Porque esto es realmente lo que quiere Dios para nosotros. Agradezco el tiempo que nos han brindado
compartan este mensaje, tengan reuniones de oración y estudio de la Biblia. Nos vamos a despedir con una palabra de oración. En lo futuro estaremos viniendo con mensajes musicales también grabados. Esperamos la visita de nuestro amigo hermano Tino Molina, con quien estará en la guitarra, o de repente también en el teclado, y estaremos alabando al Señor. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, agradecemos la oportunidad que hemos tenido y esperamos que esta palabra rinda frutos, Señor, en el corazón de las personas que lo escucharon y que lo puedan compartir y que esto a su vez pueda multiplicarse para bien de tu obra y para esperar, Señor, tu venida pronto. Alabado seas y te esperamos, Señor, te esperamos. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hasta otra oportunidad. Gracias.